Dios os bendiga, queridos hermanos en la faz de la tierra. Soy el pastor evangelista Pedro Rodríguez de Marbella, de España. Y hoy quisiéramos también grabar un nuevo vídeo para que tú puedas ser edificado en estos tiempos donde han prohibido los cultos públicos, pero ya estamos a punto otra vez de reactivar los cultos públicos en España. Y no sé cómo estarás tú en tu país, pero quisiéramos seguir edificándote, seguir transmitiéndote la palabra verdadera para que tú puedas estar alerta en estos tiempos tan difíciles que vivimos, porque la situación está delicada, muy delicada, y el mundo está en una situación que la Iglesia de Jesucristo tiene que comprender espiritualmente la situación para poder afrontarla. Dice la Biblia: mi pueblo se perdió porque le faltó el conocimiento, y yo no quiero que a ti te falte el conocimiento. Por eso transmitiremos hoy otra porción de la palabra de Dios para que tú puedas ser edificado, para que tú puedas estar alerta y para que tú puedas seguir luchando la batalla del Señor. Vivimos en una guerra espiritual terrible, tremenda en todo el mundo, y tenemos que estar en los niveles adecuados para poder afrontar estas luchas que ya estamos viviendo en el mundo entero. Hoy hemos querido y vamos a seguir con la ayuda del Espíritu Santo de Dios transmitiendo mensajes, y hoy hemos querido transmitir un mensaje especialmente enfocado ya que el título de este mensaje es el virus y el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a ir a tratar de bíblicamente expresar este evento, porque será el evento más importante de estos últimos tiempos que acontecerá a la iglesia de Jesucristo, y será un acontecimiento mundial, ya que de todos los confines de la tierra la iglesia del Señor va a ser arrebatada al cielo. Y quisiera esta mañana, sin entrar en mucha profundidad, porque quisiera dar un mensaje sencillo pero eficaz, con los textos bíblicos necesarios, para que usted no tenga que andar con mucha complicación esta mañana. Creo que el Señor quiere transmitir a todo tipo de mentes cristianas, a las más desarrolladas, a las menos desarrolladas, y al que no conoce nada de la palabra de Dios, también transmitirle este mensaje y advertirle de la palabra, de lo que está ocurriendo, de lo que va a ocurrir y del arrebatamiento futuro de la iglesia, que está pronto a producirse, pronto. Y cuando hablo de pronto, según mi criterio, según mi creencia, aunque no tenemos, dice la Biblia, ni el día ni la hora, pero los tiempos proféticos señalan que estamos en esta década del 20 al 30, el año 20 al 30, se va a producir estos eventos. Gracias, hermanos, por seguir los vídeos que estamos subiendo a YouTube. Quisiera pedirte, si te parece bien, que te suscribas y que puedas puedas usar estos vídeos también para llevar el Evangelio a otros amigos tuyos, a otros hermanos que estén en dificultad, a otros hermanos que estén ahí, y pastores, ministerios, donde puedan recibir también nuestra aportación de la palabra, nuestra humilde aportación de la palabra de Dios para tu vida. Por tanto, quisiéramos esclarecer en esta mañana un poquito otra vez la historia bíblica. Es la temática actual y queremos que esta temática actual no se vaya. Queremos seguir explicando, queremos seguir aclarando para que la iglesia de Jesucristo pueda entender, comprender y actuar conforme a lo que está pasando en el mundo espiritual que se transmite al mundo natural. Mi querido hermano, gracias vuelvo a repetirte, por visualizar, por escribirnos, por animarnos a seguir predicando el Evangelio. Y aunque cierren locales, no van a cerrar nunca la iglesia de Cristo, que somos nosotros los cristianos en la faz de la tierra. Vamos a comenzar explicando un poquito otra vez la temática del virus y lo que está pasando con el virus en la tierra. Tenemos muchos medios de comunicación que nos informan científicamente, médicamente, políticamente, de los expertos que están hablando acerca del virus y de todo lo que están diciendo. Y están diciendo que vamos a tener que convivir con un virus durante años quizás, y eso es una realidad que se está transmitiendo al mundo natural, pero que tiene orígenes espirituales. Porque todo lo que acontece a nivel global, que afecta al pueblo de Dios, que afecta al mundo, que afecta a las personas,
tienen orígenes espirituales. No es una cuestión de que el hombre haya querido hacer cosas, es una cuestión de que el diablo quiere hacer cosas y para eso utiliza a los hombres y a las mujeres para transmitirles pensamientos, ideas malignas para cumplir su ministerio, el ministerio del diablo, que es hurtar, matar y destruir. Es la pura misión de él y él va a usar todos los instrumentos que tenga a su alcance para poder hacer su labor nefasta en el ser humano. El virus es una realidad que tenemos aquí, que puede ser que venga de la teoría conspiratoria, porque hay muchas teorías en la vida acerca de lo que está pasando, pero yo quiero creer que hay una conspiración para cumplir los deseos del mal, y el mal es el que produce ese deseo en el ser humano. Posiblemente se ha producido este virus de una forma, por supuesto, mala, porque dice la Biblia lo bueno, lo malo no viene de Dios, viene del diablo. Por tanto, la fuente de inspiración del virus viene de las mismas tinieblas y las mismas oscuridades. Que se ha podido transmitir, como dicen unas teorías, las teorías conspiratorias, a las élites mundiales, a los grandes de la tierra, en el plano de los poderosos, la economía grande, que están intentando hacer un mundo conforme a su avaricia y a su maldad. Las élites religiosas que están operando también, tratando de llevar a la humanidad hacia un punto concreto que hoy vamos a intentar explicar, o estamos intentando explicar. Élites religiosas, élites poderosas políticas, el mundo de los ricos de la tierra, que están intentando apretar, pero que la fuente de la inspiración que les lleva a ese mundo no es más que el diablo. Porque la Biblia nos habla clarísimamente de que no tenemos una lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, ya sabemos que lo que estamos viendo no es sino una invención del mal para apretar al ser humano y llevarlo a un fin. Y vamos a intentar ver este panorama bíblico, porque la palabra de Dios tiene la respuesta para todas estas cosas. Podemos decir que el diablo ha puesto una sanguijuela sobre la humanidad, que está absorbiendo, chupando la sangre. La sanguijuela es un animal que vive de la sangre de los animales. Se engarza en el animal y le va sacando la sangre hasta enfermarlo. Pues esta sanguijuela llamada virus está operando sobre la humanidad, sobre todos los pueblos de la humanidad, y le está sacando la sangre. ¿Y qué es la sangre? La sangre de la humanidad es la economía. Por tanto, entendemos que la economía es el punto donde... El primer punto es el virus, pero el virus tiene la función de empobrecer al mundo. Hemos dicho otras veces que el diablo, en la avaricia del ser humano, ha adquirido potencia económica, avaricia, maldad, ya que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ha alimentado, la fuente del mal ha alimentado al ser humano para creerse que puede ser muy rico y que puede dominar el mundo por la riqueza, siendo este un camino profundamente equivocado. Pero entendemos, mis queridos amigos y hermanos que nos escucháis hoy, que todo esto no es más que un proceso que estamos viviendo, que vamos a vivir. Por eso cuando yo escucho a los hermanos en la faz de la tierra, en algún lugar del mundo, reprendiendo al virus, diciéndole a Dios que quite este virus y todas las cosas, yo personalmente pienso que esto es un proceso que se tiene que llevar adelante. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el diablo es padre de la mentira, y también dice la Biblia, el que gobierna el mundo de la oscuridad. Y el mundo de la oscuridad ha de seguir adelante. Igual que el mundo de la luz también sigue adelante, porque esto es una cuestión del bien y del mal, y el hombre, el rico, el religioso, el poderoso, no es más que un monigote en las manos del diablo.
el cual bajo inspiraciones satánicas les hace andar hacia caminos inadecuados, siempre caminos que son contrarios a Dios y su palabra, que es la Biblia. Por tanto, tenemos que tener una visión clara de qué es lo que está moviendo todo este movimiento. Hace mucho énfasis en el hombre. El hombre es instrumento de Dios para predicar el Evangelio, como yo estoy predicando el Evangelio, o instrumento de Dios, instrumento del mal, para transmitir lo malo a una sociedad y llevarla al caos y a la destrucción. Por tanto, esta sanguijuela llamada virus está produciendo en el ser humano un desgaste terrible. Está trayendo y están todos los políticos, los expertos, los analistas analizando que hay una situación terrible que se nos viene encima, y es que la crisis económica mundial va a afectar tremendamente a todos los países, a los más ricos. Los pobres ya están acostumbrados a ser pobres, pero los ricos no estamos acostumbrados. Cuando vino la Gran Depresión en Estados Unidos, la gente se suicidaba porque estaban acostumbrados a vivir en la riqueza y a vivir en un standing social muy alto, y cuando vino la Gran Depresión y perdieron su riqueza, optaron por suicidarse y por caer en grandes enfermedades depresivas, ansiedades y otras cosas. Pero el ser humano no depende del dinero, depende realmente de Dios. Querido hermano, querido amigo, te estoy marcando un poquito de panorama bíblico para que entiendas hacia dónde va la humanidad. La humanidad no la vamos a parar nosotros. Nosotros no vamos a parar este proceso de la humanidad. Ha de seguir adelante. Las tinieblas han de seguir adelante. La oscuridad va a seguir adelante. Porque la oscuridad tiene un mundo, la cual él domina, y Dios le permite dominar. Por tanto, ese mundo de la oscuridad va a ir adelante y no lo vamos a parar. Porque tiene que ser así, es un proceso. Un proceso que terminará en lo que la Biblia llama la gran tribulación. Se aproximan tiempos muy difíciles para la iglesia, mi querido hermano y amigo que me escucha. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo es muy odiada por el diablo. Hay dos instituciones profundamente de Dios que son muy odiadas y van a ser muy perseguidas, igual que cuando los primeros cristianos, dice la Biblia, se levantaron con poder, el enemigo los persiguió duramente. También ahora en este tiempo la iglesia del Señor e Israel van a ser tremendamente perseguidos, tremendamente atacados, porque son las lumbreras de Dios. La iglesia es la luz del mundo y la sal de la tierra, e Israel es el pueblo de Dios escogido, el cual tiene todas las miras del enemigo puestas en él, y la Biblia nos enseña que también va a sufrir mucho por causa de los ataques de los enemigos al pueblo de Israel. Todo esto son realidades que no las vamos a cambiar nosotros. Nosotros no vamos a cambiar nada, porque es un proceso, y es un proceso que está funcionando desde la perspectiva espiritual, porque mientras que el diablo no sea atado por 1000 años, seguirá haciendo su trabajo. Y mientras que Dios tenga su iglesia aquí, seguirá trabajando en favor de la verdad. Por tanto, quiero que tú entiendas este proceso. Hemos hablado mucho sobre el movimiento en que estamos viviendo. Un movimiento que, por mucho que queramos decir que lo hacen los hombres, en el fondo no lo hacen los hombres, lo hace el diablo. El diablo usa al hombre, usa a los políticos, usa a los religiosos, usa a los movimientos de mucho dinero en el mundo, que tienen gran poder e influencia políticamente e incluso religiosamente en los moradores de la tierra. Y así se va produciendo ese mal continuamente, y estamos, como dice la palabra de Dios, en los principios de dolores que nos llevan también a nosotros al proceso del arrebatamiento. Mientras que el mundo va a ir a la gran tribulación, nosotros vamos a ir al arrebatamiento. Por tanto, estas son dos realidades espirituales. Quisiera leer algo contigo, algo del arrebatamiento de la iglesia, porque yo personalmente opino que la iglesia no va a pasar la gran tribulación.
Hay varias escuelas, pero yo transmito a ti, hermano, no te voy a querer confundir, te voy a querer transmitir tranquilidad en el aspecto de que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Pero no significa que la iglesia no va a pasar tribulación. No la gran tribulación, que está hecha para el impío, pero sí tribulación, porque en este tiempo ya tenemos bastantes dificultades y se van a incrementar profundamente en este periodo de 10 años hacia el 2030. Vamos a ver muchas cosas. ¿Por qué? Porque el misterio de la iniquidad está funcionando. Desde la época del apóstol Pablo ya estaba funcionando. Imagínate tú ahora que estamos a la puerta de la venida de Cristo, pues por lo tanto este proceso se está produciendo, es imparable, tiene que ser así, porque los impíos o pecadores, los que no tienen a Dios en su vida, van a esa destrucción y a ese gran sufrimiento de la gran tribulación, y los hijos de Dios vamos encaminados hacia el arrebatamiento de la iglesia. Por tanto, tenemos esa clara idea, pero vamos a hablar un poquito del arrebatamiento una vez que hemos explicado que todo este procedimiento tiene que pasar y tiene que ir. Pero ¿cuál? Vamos a ver, porque el arrebatamiento, vamos a leer un texto bíblico donde habla la palabra de Dios acerca de la venida, la promesa de la venida de Cristo. Quizás a muchos de ustedes les parezca, incluso hay movimientos religiosos que piensan que Cristo no va a volver a la tierra, que no va a haber arrebatamiento, pero la palabra de Dios es muy clara y yo creo en la palabra de Dios. Dice la Biblia en Juan 14, verso 1 en adelante, voy a leer un poquito. No se turbe vuestro corazón, le dijo el Señor a los discípulos. ¿Creéis en mí? ¿Creéis también en mi Padre? Y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Me voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez. Es la promesa que el Señor dice, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Que me voy a quedar aquí porque no voy a seguir más, solamente decir, la promesa es de volveré otra vez. Volveré a por vosotros, le dijo el Señor a los discípulos. Por supuesto, los discípulos pensaban que en aquella misma generación iban a ser arrebatados, pero evidentemente estamos 2000 y algo de años más y el Señor todavía no ha venido, pero Él prometió volver. Y Él, cuando dice la Biblia, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y hará, habló y lo ejecutará. Por tanto, tenemos la promesa de hace 2000 años de que Cristo volvería. Amén. Bueno, pues entonces vamos a seguir leyendo un poquito más acerca de la venida de Jesucristo, porque es importante. ¿Por qué pensamos nosotros que los cristianos no van a pasar la gran tribulación? Vamos a ver. Dice la palabra de Dios. La venida del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso, podemos empezar a leer un poquito por el 13. Tampoco queremos, dice la palabra, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que han muerto en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El apóstol Pablo está dando esperanza a los hermanos de Tesalónica y a los del mundo entero, diciéndole que en esperanza de los que habían muerto en Cristo. Son 2000 años de personas que han fielmente servido a Dios y han muerto en Cristo, que tienen promesa también de ser arrebatados. Y seguimos así diciendo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Muchas veces la gente se confunde con la trompeta, y no son las trompetas que van a tocar los ángeles para las plagas y la ira de Dios sobre el mundo. Luego en Apocalipsis dice la Biblia, el Señor mismo. Por tanto, el Señor toca la trompeta, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero.
En el arrebatamiento los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Recibiremos al Señor en el aire. Por supuesto, en estos casos, en las temáticas de la venida de Cristo, hay un poquito de siempre profundidades que no vamos a entrar mucho hoy, pero estamos hablando de que esta venida no es la segunda venida de Cristo, esta venida es la venida en el aire. Por tanto, Cristo no pondrá su pie en la tierra, por tanto no le catalogamos como la segunda venida, sino seguimos leyendo un poquito la palabra de Dios. Bien, entonces ya entendemos que la palabra de Dios, Cristo vino en la tierra, predicó su palabra, dijo que volvería y ahora ratifica en Primera Tesalonicenses que vamos a reunirnos con Él en el aire. Amén. Pero también queremos tocar el tema de por qué la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Yo creo que es importante que tú comprendas que la iglesia no va a pasar la gran tribulación simplemente porque si lo entendemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 10, dice la palabra, hablando a la iglesia de Filadelfia, que es tipología de la iglesia actual, dice, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a los que moran sobre la tierra. Por tanto, el Señor dice que va a probar, que va a librar a los que están en fidelidad con Él de la prueba que ha de venir sobre el mundo por los moradores de la tierra. Por tanto, encontramos que Dios quiere librarnos de esa gran tribulación terrible y este texto bíblico lo corrobora. Y quiero darte dos textos bíblicos más para que tú entiendas, dos explicaciones. Cada vez que Dios ha hecho un gran juicio en la tierra, lo primero que ha hecho es sacar a su gente primero. ¿Cómo? Pues dice la Biblia que en el diluvio universal Dios advirtió y lo primero que hizo fue sacar a Noé y a su familia, que fueron 8 personas, antes de desatar el diluvio universal. Por tanto, también es un tipo del arrebatamiento. Luego tenemos Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, antes de ejecutar Dios el juicio sobre Sodoma y Gomorra, sacó a Lot y a su familia. Por tanto, entendemos que antes de que Dios ejecuta el juicio sobre el mundo pecador, el mundo impío, primero que hace es sacar a su pueblo. Y también así va a ser sacado el pueblo de Dios. Pero vamos a ver textos bíblicos donde la palabra de Dios nos hable, porque la palabra de Dios es buena, es eficaz. Amén. Y vamos a tocar un poquito aquí nada más el tema de por qué no vamos a llegar a la gran tribulación. Vamos a leer. Amén. Manifestación del hombre de pecado, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Podemos leer un poquito, dice en el 3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Escúcheme bien. Estamos diciendo ahora mismo un texto bíblico sacado de contexto, que en el momento que lo leamos así, sacado de contexto, parece ser que dice lo contrario. Pero dice la palabra de Dios, no vendrá. Pero ¿a qué venida se refiere? No se refiere al arrebatamiento, se refiere a la segunda venida de Cristo, porque dice la palabra de Dios, cuando Cristo arrebate a su pueblo al cielo, después vendrá con sus santos ángeles y pondrá su pie en el monte de los olivos en Jerusalén, y eso sí es contado como la segunda venida de Jesucristo. Y está diciendo que no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Quiero que usted comprenda la diferencia entre arrebatamiento y segunda venida de Cristo, que es muy importante que lo pueda usted comprender. Dice la palabra, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Por tanto, el anticristo que está preparado, que ya vive, que es un hombre que estará en alguna parte del mundo, que podemos especular si queremos o podemos hablar. Mucha gente ha hablado mucho y no es bueno que los cristianos hablemos tanto,
porque muchas veces estamos señalando el anticristo de una concreta persona, otra concreta persona, y nos equivocamos y lo que hacemos es confundir al mundo. Por tanto, decimos que el anticristo ya vive, y es un hombre especialmente, digo yo, inspirado por el mal, con una mente prodigiosa, diabólicamente hablando, que va a hacer grandes señales y prodigios, dice la Biblia. Por tanto, es un hombre que va a tener potencia espiritual inclusive, ya que es el anticristo que quiere quitar a Cristo y ponerse él, y ya que es un hombre que está ungido poderosamente por Satanás. Y ahora sabemos lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay algo que detiene la manifestación de este hombre, que este hombre se manifieste. Hay algo. Pero tenemos que entender por qué. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Otra vez encontramos un impedimento que lo detiene, que no lo deja manifestarse. Y dice así: hasta que a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará el inicuo, este inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran señales y prodigios mentirosos. Por tanto, entendemos que hay algo que está impidiendo que ese hombre se manifieste. ¿Qué es ese algo? Es, por supuesto, el Espíritu de Dios. Mientras que el Espíritu de Dios esté en la iglesia, mientras que el Espíritu Santo esté en millones de personas en la faz de la tierra, seremos voces contrarias a este movimiento. Hoy yo estoy desnudando el movimiento espiritual para que no cause confusión en el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es luz y es sal, y lo demás es tiniebla y es corrupción. Por tanto, mientras que la iglesia esté en la tierra, el anticristo no se puede manifestar, porque nosotros nos preocuparemos, yo y miles y cientos de miles de predicadores, de hermanos, de hermanas, se ocuparán siempre de manifestar este mensaje de que Satanás, el inicuo, el anticristo, no se va a poder manifestar públicamente. Eso no significa que no esté ya actuando. Eso no significa que él no esté haciendo su trabajo. Claro, está haciendo su trabajo. Va a perseguir a la iglesia de Jesucristo en este tiempo. Pero mientras que no exista un gobierno mundial dirigido por él, una dictadura en la cual todos los gobiernos pongan su manto, su poder, su gobierno bajo el poder del anticristo, quien dice la palabra de Dios se sentará en el trono de Dios, en el trono del templo de Jerusalén, y tendrá 3 años y medio, hablando de la gran tribulación de 7 años, tendrá 3 años y medio de aparente paz, y después se manifestará como lo que realmente es, y buscará una adoración solamente para él. Y en este periodo de tiempo se producirá una religión mundial, acuerdos de paz entre las naciones, y él será el líder mundial que gobierne el mundo de la oscuridad, pero no el mundo de la luz. No te olvides que Satanás es príncipe de este mundo, pero Dios sigue siendo el rey. No te olvides, Dios sigue siendo soberano. Satanás también está sujeto a Dios, pero Dios lo deja trabajar, porque Él hace su trabajo. Por tanto, usted tiene que comprender, hermano, que Él hace su trabajo y tiene que seguir haciéndolo hasta el fin. Bien, habiendo explicado por encima esto, porque no queremos hacer la temática muy larga, vuelvo a repetir que hay 2 mundos espirituales. Para que tú comprendas, hay 2 mundos espirituales: el mundo del bien y el mundo del mal. Pero lo importante, donde Dios quiere trabajar, donde Dios quiere funcionar, donde Dios quiere arreglar, es en su pueblo, en la iglesia, en usted, en mí, en mi congregación, en su congregación, donde Dios le ha puesto en responsabilidad. Usted tiene que funcionar como la iglesia de Jesucristo y hacer la labor que Dios le manda. ¿Cuál es la labor de la iglesia? Dice la Biblia
en el pueblo de Israel, cuando Dios quiso que el pueblo de Israel saliera de la esclavitud de Egipto, Moisés fue al faraón y le dijo así: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta. Dios es Dios y nosotros tenemos que adorarle, porque la Biblia dice que Él vino para buscar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por tanto, la misión de los cristianos es adorar al Dios verdadero. Adorarle en espíritu y en verdad, no en la carne, no en el entendimiento, sino lograr alcanzar una adoración sincera y verdadera que a Dios le agrade, porque Dios es espíritu, no es carne. Por tanto, tenemos que aprender a ser los verdaderos adoradores. Y después Moisés le dijo al faraón, Dios le dijo por Moisés a faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Por tanto, la misión de la iglesia de Jesucristo en este tiempo, antes de que venga el arrebatamiento, es claramente adoración a Dios, servicio a Dios. ¿Y en qué tenemos que servir a Dios? Ya hemos hablado en otros vídeos acerca de dar de comer al hambriento, de beber al sediento, cobijo al desnudo y a los desamparados, hacer una labor espiritual verdadera y seguir predicando el Evangelio conforme al mandamiento de Marcos que dice el Señor: id y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por tanto, tenemos una misión. Pero si esa misión no se puede ejecutar porque la iglesia esté en apostasía, en caída espiritual, en hundimiento espiritual, entonces va a ser mucho más difícil. Y cuando dice, he leído un escrito que decía que cuando el pueblo es sordo, el dolor es la voz de Dios. Por tanto, hermano querido, hermana querida, que no tenga Dios que darnos dolores para que podamos ser como la iglesia de Jerusalén, que cuando fueron perseguidos, entonces dice la Biblia, iban predicando el Evangelio por todos los lugares. Hemos entrado en comodidad, hemos entrado en un estado de pasividad espiritual, hundimiento espiritual, amor al mundo, religiosidad falsa, y eso no le agrada a Dios. Por tanto, ni siquiera, mi querido hermano, mi querida hermana, y esto está marcado en la Biblia, cuando dice la palabra de Dios, ya hemos hablado muchas veces sobre las vírgenes prudentes e insensatas, y te daré un texto bíblico donde para ver la diferencia entre una virgen prudente y una insensata. Dice la Biblia, Jesús dijo a la gente: aquel que oye mi palabra y la obedece, le compararé a un hombre, a una mujer prudente, que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos y tempestades, y te digo una cosa, hermano, hago un paréntesis aquí, porque vienen vientos y tempestades, o quizás huracanes terribles que van a afectar al mundo en esta década, y vamos a tener que tener muy buen agarre de Cristo. Van a ser probadas si nosotros hemos edificado en la roca, porque somos vírgenes prudentes, y porque somos las vírgenes del remanente que va a ir con Cristo en el arrebatamiento, porque 5 vírgenes se van a quedar aquí y van a pasar a la gran tribulación. Por eso dice la Biblia, cuando el anciano le pregunta a Dios en el libro de Apocalipsis, ¿quiénes son esos que están vestidos de vestidura blanca? Y el Señor le contesta, esos son los que han salido de la gran tribulación, los que no, han lavado su ropa con la sangre del Cordero. Las 10 vírgenes insensatas, vamos a ir al mismo texto bíblico pero al revés. Aquel que oye mi palabra y no la obedece, le compararé a un hombre, mujer insensata que edificó su casa sobre arena sin fundamento. Vinieron los vientos y las tempestades y tiraron la casa, y fue grande la ruina de aquella casa. Hermano, este periodo de 10 años aproximadamente, digo yo, no exacto, pero aproximadamente, va a ser un periodo terrible sobre la tierra, donde los moradores de la tierra van a ser probados terriblemente, y donde la iglesia también va a pasar una prueba, unos principios de dolores. Va a venir una escasez terrible de la crisis económica mundial. La gente se va a manifestar en las calles, va a haber tumultos, como está habiendo en muchos países, porque la gente no tiene nada que llevarse a la boca. Por tanto, la situación es delicada, es grave.
Y el propósito de Dios es que su pueblo se haga más fuerte, que su pueblo sea un pueblo prudente, que edifique sobre la roca, que no tenga un cristianismo superficial como hasta hoy hemos tenido, un cristianismo mezclado con el mundo, un cristianismo mezclado con los placeres de la tierra, con los deseos de la carne, con las vidas religiosas, con los cultos religiosos, con las costumbres de la religiosidad pegada como una lapa en el pueblo de Dios, que no se quiere soltar, pero que Dios quiere que se suelte. Estamos llegando a la intimidad personal con Dios. Las vírgenes insensatas le dijeron a las prudentes: danos aceite, porque perecemos. Y las prudentes no le dieron el aceite como tipología de que usted no depende de su hermano ni de su pastor, usted depende de su relación personal con Dios. Primero, los pastores tenemos que enseñar a la gente a depender de Dios, no de nosotros. Porque en el momento que hagamos a la gente depender de nosotros, estamos cometiendo un gravísimo error. Porque la gente, los cristianos, las cristianas, tienen que depender de su relación personal con Dios. Ahí debemos de fortalecer, porque se edifica la casa sobre la roca y no sobre arena sin fundamento. No me voy a alargar mucho más, mi querido amigo, mi querido hermano, pero habiendo tocado esto, Dios está diciendo a su pueblo que está en la faz de la tierra, a todos los inconversos. Mire, a los maridos que no se quieren convertir. La Biblia dice: estarán dos en una cama, uno será tomado y otro será dejado. Usted, mi querido amigo que me está escuchando hoy, usted que es duro a la palabra de Dios, usted que no quiere rendir su corazón a Dios, que su mujer tiene ya las rodillas con callos de tantos años orando para que usted se convierta y usted no se quiere convertir a Cristo. Usted está en gran peligro, se lo digo profundamente, porque Cristo viene pronto y usted puede quedarse aquí y pasar al sufrimiento de la gran tribulación, porque uno será llevado y el otro será dejado. Dos estarán muriendo en un campo, uno será llevado, otro será dejado. Dos estarán, dice la Biblia, en cualquier lugar, y uno será tomado y otro será dejado. Lo que significa, mi querido hermano y amigo que me está escuchando, es que un 50% de la iglesia de Cristo va a ir con el Señor en el arrebatamiento, junto con todos los muertos en Cristo de 2000 años, van a ser arrebatados al cielo, para luego venir con Cristo en la segunda venida y poder, dice la Biblia, matar al inicuo con el espíritu de la boca de Dios. Poderosa boca y poderoso espíritu de Dios, el cual quebrantará todos los poderes del mal después del periodo de la gran tribulación de 7 años, donde 3 años y medio serán de paz, aparente paz, y habrá acuerdos entre este mandatario mundial e Israel y muchas situaciones, pero Dios no se agrada de esta situación, porque Él será un gran engañador que engañará al mundo entero con aparente paz, pero después vendrá destrucción repentina. Y para terminar, al final de la gran tribulación vendrá el Señor con su ejército y matará a ese inicuo y plantará en la tierra el milenio para estar aquí reinando 1000 años. Este es el panorama bíblico que le estoy mostrando. Amén. Por eso el Señor le manda un mensaje a usted, mi querido amigo, y le dice: salid de en medio de ella, pueblo mío. Todos los creyentes, todos los que aún no se convirtieron, todos los que están en oración, los hijos, las hijas, las esposas, los esposos, que están ahí peleando en las casas, con grandes peleas porque no hay armonía, como dice la Biblia, la palabra de Dios, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Por eso hay tanto conflicto espiritual, sin contar los problemas espirituales que puede haber en las vidas por enfermedad mental, por otros tipos de enfermedades que están ahí, que el enemigo no termina de soltar esta situación y hay que luchar una batalla terrible. Ciertamente, dice el Señor, Apocalipsis 22:20, vengo pronto, vengo en breve. El Señor viene en breve. Iglesia de Jesucristo, es a ti a quien Dios se dirige. El mundo tiene que seguir su rumbo, pero es a ti a quien Dios se dirige. Vengo en breve, dice el Señor. Y dice la palabra en Apocalipsis 22:2, vengo pronto.
Por tanto, el Señor está a la puerta de su venida. Y yo pregunto si tú eres de las vírgenes prudentes, si eres del remanente de Dios, o estás apartada, o estás turbada, o estás cansada, o estás viviendo en pecado delante del Señor, pensando que el Señor no viene pronto. Pero la palabra de Dios es muy clara, mi querido hermano. Los acontecimientos son muy claros. La situación es muy clara. Cristo viene pronto a recoger a una iglesia que dice la Biblia ha de ser sin mancha y arruga. Solamente el remanente, las 5 vírgenes que tenían aceite en sus lámparas, estaban preparadas para ir con el esposo. Y dice la Biblia que la puerta se cerró. ¡Ábrenos, ábrenos! En desesperación decían las insensatas. Pero el Señor decía, no os conozco. Es verdad que muchas veces estamos dejando todo para el final. No, cuando Cristo venga, cuando se le habla a la gente, oiga, usted quiere entregar su vida a Cristo, suele haber una respuesta. Todavía no, más adelante. No sabemos cuándo estamos ya en este proceso. Ahora la gente va a tener que mirar hacia el cielo, mi querido amigo. No te quiero cansar más. Te he hablado del arrebatamiento, te he hablado del virus, te he hablado del proceso del mundo hacia la gran tribulación y te he hablado de la victoria de Jesucristo en su pueblo. Pero pueblo de Dios, levántate y resplandece. Tú tienes que levantarte, tú tienes dones, capacidades, tú has sido llamado por Dios a un ministerio hermoso y precioso. No decaiga tu semblante, empieza a captar la victoria de Cristo, porque tienes largo camino te resta, le dijo el Señor a Elías cuando estaba en gran depresión, cuando veía que el mundo estaba siendo perseguido, que habían matado a muchos de la época del pueblo de Dios. Dice que Elías se puso debajo de un enebro y deseó morirse y le dijo, basta ya, Señor, mejor me quita la vida. Y el Señor le dijo, levántate, el ángel le dijo, levántate y come, porque largo camino te resta. Todos los que sois jóvenes, todos los que todavía no os vais a ir de este mundo, los que tenéis este periodo o tenemos este periodo de 10 años, nos ha tocado quizás, con perdón de la palabra, dice la situación, bailar con la más fea. No pensábamos nosotros que teníamos que pelear esta última batalla, que íbamos a pertenecer a los últimos cristianos en la tierra, que tendrían gran dificultad, gran persecución, que va a ocurrir y está ocurriendo. Pero te digo una cosa, para que te quedes tranquilo. Ninguna imposición puede venir sobre el pueblo de Dios. Ninguna imposición. Porque mientras que estamos en la tierra, nosotros somos los que gobernamos este mundo de la tierra. Porque tenemos la autoridad de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Porque mientras que haya un rey que es Dios, no puede reinar un príncipe que es el diablo. El diablo solamente opera en el mundo malo, en el mundo oculto, en el mundo de la oscuridad, pero el pueblo de Dios todavía tiene la potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y dice la palabra, y nada os dañará. Por tanto, hermano, toma la posición en Cristo para poder vivir como un vencedor, no como un asustado, porque muchas veces estamos viviendo como un asustado, estamos temerosos, estamos levantando más lo que está pasando, que si las élites nos tienen dominar, que si nos van a perseguir, que si nos van a quitar el dinero físico. Sí, todo está en proceso, pero no se ejecutará hasta que el inicuo tome el mando en el proceso mundial, donde él será el dictador mundial más terrorífico que ha venido a la historia. Hitler será un muñeco al lado de este mandatario, porque dominará el mundo entero. Hitler quiso dominar el mundo entero, pero no le dejó Dios que dominara. Pero este sí va a dominar, porque escrito está. Hermano, voy a hacer una oración para terminar. No te quiero cansar, pero por favor, suscríbete a los vídeos para que cuando grabemos te llegue. Y por favor, pásale los vídeos a otras personas para que la palabra de Dios corra y Dios sea glorificado. Dios te bendiga, hermano, en la faz de la tierra donde estés. Por favor, ayúdame ahora, en este momento, a hacer una oración. Y también pido, mira qué egoísta voy a hacer hoy. Hoy voy a ser egoísta delante de ti. Pido tu oración, por favor, para mi persona, para mi casa, para mi ministerio, para nuestra obra. Por favor, cuando tú estés orando, acuérdate de Pedro Rodríguez, un hombre de Dios,
que está aquí esperando, que está luchando, que está batallando, que necesita tu oración. Ora por nosotros. Yo no soy más fuerte que tú. Yo soy un siervo de Dios que predica el Evangelio, con muchas dificultades a veces. Por eso te pido, hermano, en la faz de la tierra, para mí será un alivio el saber que muchos hermanos, muchos buenos hermanos, nobles hermanos, están orando por la obra Palabras de Vida Eterna en Marbella, España. Y por el Ministerio Pedro Rodríguez y por todos los que están aquí, colaboradores nuestros, que están trabajando, el hermano José de Gea, que trabaja en la grabación, las hermanas que están colaborando, Consa, Mariluz, Melli, Mari Carmen y unos cuantos más que están por aquí luchando el Evangelio. Querido hermano y amigo, por favor, ora por nosotros para que la palabra de Dios no se pare, para que sigamos predicando el Evangelio. Ora mucho por este ministerio y por nosotros, para que podamos seguir venciendo hasta que Cristo venga y nos lleve y nos quite del sufrimiento de este mundo. Un abrazo grande para ti, para tu familia. Fortalécete en el Señor, porque Cristo viene pronto. Voy a orar una oración y termino. Padre, gracias. Gracias por tu palabra que hoy se ha transmitido por medio de este medio tan importante que es YouTube, Facebook, WhatsApp, donde podemos transmitir tu palabra y tu palabra corre como el viento. Padre, la predicamos en Marbella, pero ya va a salir para el mundo entero. Gracias por esa palabra, gracias por el tiempo que estamos viviendo, gracias por la situación. No te pedimos que quites las cosas, sino que nos guardes del mal. Al igual que tu hijo dijo, no te pido que quite mi sufrimiento, pero que sí que me guardes del mal. También nosotros decimos lo mismo, Señor. Guárdanos del virus, guárdanos del mal, guárdanos de lo que viene, guárdanos de este periodo y danos fuerza para vencer. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos des fuerza para poder estar preparados como las 5 vírgenes prudentes que tenían aceite en sus lámparas. Guárdanos de no ser las insensatas, que nos quedemos aquí a sufrir mucho más en la gran tribulación y que tengamos que pagar con nuestra vida para la salvación. Ya pagaste tú con tu vida, Jesucristo. Yo quiero irme contigo al arrebatamiento. Y mis hermanos que están escuchándome también. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos como el único Dios verdadero. Fuera de ti no hay Dios. Tú eres la vida y la vida eterna. Amén. Dios te bendiga, querido hermano. Amén.